Estamos ahora aquí en el piso con la neuróloga coordinadora de clínica de enfermedades de la clínica de enfermedades cerebrovasculares de INECO, Virginia Tejada Jacob. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Presenté bien? Muy bien, perfecto. Bien. Y ahí trabajás en un área que se destina a accidente cerebrovascular. Exacto. Es una clínica dedicada a pacientes con enfermedad cerebrovascular y neurorehabilitación de estos pacientes. Bien. ¿Por qué tiene tanta especificidad, una clínica destinada justo a eso? Porque son pacientes muy particulares que requieren una evaluación específica, tienen un abordaje determinado debido a su patología y a sus factores de riesgo. Y obviamente la neurorehabilitación es a medida de cada paciente y requiere un seguimiento diferente a otras patologías. Bien. Decimos esto, lo enmarcamos en que ahora este martes 29 va a ser el Día Mundial del ACV, ¿sí? Y que bueno, va a haber diferentes actividades. En particular vos tenés una para comentar. Sí. Digo, para no olvidarla ya, ¿no? Exacto. Antes que nada quería agradecerles la invitación y bueno, me parece muy importante poder tener este espacio para contarles a todos. El 29 es el Día Mundial del ACV o del ataque cerebral y en todo el mundo se realizan actividades para conmemorar este día y llegar a la población de otra manera, quizás más fluida, contándoles de qué se trata esto del ACV y cómo se puede prevenir, por supuesto. Nosotros el 29 vamos a estar a las 7 de la tarde, el Departamento de Neurología y Cardiología van a brindar una charla en Oroño 1431 para todo el que quiera acercarse. Pacientes, familias, el que tenga una duda, una inquietud, para todos. Vamos a estar allí explicándoles y contándoles y esperando obviamente las preguntas. Bueno, ¿y de qué se trata? Bueno, yo siempre empiezo definiendo qué es un ACV, ¿no es cierto? Un ACV es una patología, es un evento que ocurre súbitamente debido a la oclusión de una arteria de nuestro cerebro. Esa arteria deja de irrigar una determinada área, la cual deja de ejercer su función. En base a eso vamos a presentar diversos signos y síntomas, ¿sí? Otro tipo de ACV, el que yo acabo de describir, es un ACV isquémico. Otro tipo de ACV, que también se ve en la clínica, es el ACV hemorrágico, que se da por la ruptura de una arteria y el vuelco de esa sangre adentro de nuestro cerebro. También ocurre súbitamente y tiene obviamente signos y síntomas característicos y específicos, ¿sí? La idea nuestra de todos los que hacemos neurología es llevar a la población para que fácilmente puedan detectar estos signos y síntomas y consultar lo antes posible. ¿Por qué? Porque es una enfermedad prevenible y tratable, ¿sí? Y que además en Argentina es una de las principales causas de muerte y discapacidad en la población adulta. Y teniendo nosotros herramientas para poder prevenir y tratar, creo que la población necesita empaparse de estos conceptos que son sencillos para poder saber qué me está pasando o qué le está pasando al de al lado y activar los sistemas de emergencia lo antes posible. No, es una neuróloga, me dijo, si ves una persona con alguna discapacidad o algo motriz en la calle, dice, lo más probable es que haya tenido una ACV, es más o menos así. Puede ser, sí. Nosotros hemos estos últimos años generado este tipo de actividades y charlas tratando de idear algunas cuestiones sencillas para recordarlo. Una de los últimos años es la sigla abrazo mal escrito, con H y con S. Abrazo de A de habla, cuando uno ve que una persona está hablando diferente o hablando mal o que las palabras están trabadas o no salen bien. Bra de brazos, si ponemos los dos brazos, los estiramos hacia adelante y vemos que uno de los dos cae. Y hacemos sonreír a la otra persona o sonreímos frente al espejo y vemos que una de nuestras comisuras está más caída. Son 3 signos, entre otros, que nos alertan a que algo de esto pueda estar ocurriendo, ¿sí? Es una escala que se usa mundialmente y que la hemos adaptado a nuestro español, es en inglés, la hemos adaptado para que sea más sencillo recordarla. Pero ¿sí? Porque la idea es que siempre que hay un accidente cerebrovascular, un lado, digamos, del cuerpo se ve afectado.
Puede ser esto que vos decís, Sebastián, y también tiene otros signos más frecuentes, como por ejemplo, o síntomas más frecuentes. Por ejemplo, si una persona no puede ver de un ojo o de ambos ojos súbitamente, si una persona tiene un mareo muy importante que le impide continuar con su coordinación o con su marcha habitual, si una persona no puede hablar o no puede comprender lo que le decimos, está confusa, si una persona tiene un lado del cuerpo adormecido, no puede caminar, o bien tiene un dolor de cabeza súbito, y lo describen en general como el peor dolor de cabeza de mi vida. Estos también son signos y síntomas de ACV y se debe consultar lo antes posible, ¿sí? Dentro de una determinada cantidad de horas de empezado el cuadro, uno tiene posibilidad de proporcionarle al paciente tratamientos más específicos, ¿sí? Por eso siempre hacemos hincapié en esto, en la detección temprana. Yo siempre lo charlo con mis pacientes en el consultorio. A ver, si hay alguna duda, mejor consultar. Después, si resulta ser otra cosa o una nada, bueno, mejor. Pero siempre no quedarse con la duda de dormí mal, dormí arriba del brazo, es la columna. No, consultar primero. Eso te iba a preguntar, como Sí. bueno, es como, uno siente, si no veo de un ojo, me asustaría yo, Sí, digamos, claro, digo, no, claro. eso sí me llamaría la atención. Pero tal vez a veces, tal vez algunos que sean más sutiles, o decime si no, pero digo, como puede ser un desequilibrio o alguna cuestión en la marcha, o un brazo medio dormido, digo, Claro. los pacientes, las personas que sufren que sienten estos síntomas, van a, les prestan atención, son percibibles, son señales Sí, de alarma notables. Sí, yo creo que en estos últimos años esta cuestión de conocer un poco qué puede estar pasando, la gente está más informada, está más perceptiva, leen más, investigan más, y eso está muy bueno. Y entonces obviamente se produce la consulta oportuna. A veces son síntomas muy sutiles y realmente es un evento cerebrovascular. Que tenés que ir corriendo a la guardia gritando que tenés los síntomas. No, porque puede ser también que de pronto tenga una espera eso, ¿no? En general, lo que uno recomienda siempre hacer es, si el paciente no está, digamos, uno ve que realmente la situación es crítica, activar el sistema de emergencias que uno tenga, avisando que el paciente está teniendo una ACV, digamos, dejándolo claro, explicándolo claramente, está teniendo una ACV. Después, si resulta que es otra cosa, bueno, pero se activa el código, digamos, de emergencia. Y si no, uno concurrir a la guardia y cuando uno se registra, decir, me parece que estoy teniendo una ACV, o mi familiar está teniendo una ACV, mi amigo está teniendo una ACV. Y eso, obviamente, al triage de la guardia, a la organización de la guardia, hace que se acelere un poco el tiempo de atención. Obviamente que eso depende mucho de la organización, del día, de la hora, pero siempre se le debe dar prioridad. Yo te quería preguntar, Sí. ¿cuáles son los riesgos o cuáles serían los pacientes de riesgo o que tienen más posibilidades de desarrollar una ACV? Bueno, hay un concepto de factor de riesgo, ¿no es cierto? Que es una determinada situación o condición que hace que yo pueda tener más riesgo de sufrir determinada enfermedad, en este caso ACV, que vos o que Sebastián, por ejemplo. Los factores de riesgo más frecuentes en Argentina son la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el cigarrillo y el sobrepeso, ¿sí? Sobrepeso, obesidad, son los 5 más frecuentes aquí entre la población argentina. Nosotros, al tener estos factores de riesgo no controlados, tenemos justamente más riesgo de desarrollar una ACV, ¿sí? Es fundamental siempre ponerse en marcha, cambiar de hábitos, armar un plan con nuestro médico, justamente para tratar de que, bueno, si tengo un diagnóstico de diabetes o hipertensión, bueno, pongámonos a trabajar, tomemos la medicación, hagamos la caminata que el médico nos indique, o lo que fuere necesario para que esa hipertensión pase a ser una hipertensión controlada, ¿sí? Lo mismo con los valores altos de azúcar en sangre, con el colesterol elevado, con el sobrepeso, los altos índices de masa corporal o la obesidad diagnosticada como tal, también hacen que tengamos más riesgo. Y son digamos, factores de riesgo que son modificables. Hay que armar un plan y no echarse la culpa, ni echarle la culpa a los genes, sino hacer un plan. Es fundamental. Bien, y en la clínica, ¿cómo se trabaja con las
las afectaciones particulares que tiene? Digo, porque me entiendo que cualquier región del cerebro puede ser afectada por un ACV. Sí. Bueno, nosotros en general hacemos una evaluación del paciente y vemos obviamente qué déficit tiene después de ocurrido el ACV. Y en base al déficit que se encuentra en esta cuestión que vos mencionás, según el área cerebral afectada, el hemisferio afectado, se propone obviamente un plan de rehabilitación acorde a la severidad también del caso y a los otros factores de riesgo que el paciente tenga, que ahí más que nunca hay que controlarlos. ¿Y cómo es la recuperación, digo, de las secuelas que puede dejar? Bueno, eso depende. Es tan diferente como pacientes haya. Pero digo, o sea, puede ser que queden secuelas severas o puede ser que haya una recuperación que uno no note, digamos que esa persona tuvo una ACV, por ejemplo. Sí. Digo, en ese grado. Puede ser, tal cual. Eso varía muchísimo del el grado de, digamos, el tamaño de la lesión, el área cerebral involucrada, la edad del paciente y las comorbilidades que tenga. No es lo mismo un paciente con muchos factores de riesgo no controlados, con una lesión extensa, que un paciente con una lesión pequeña y que obviamente puede evolucionar de una manera diferente. Siempre se apunta a lograr la mejor evolución posible en ese paciente y que pueda ser lo más independiente posible. Bien. Un paciente con alguno de estos factores de riesgo que vos comentás, digamos, ¿puede debutar, puede hacer su primera manifestación con un ACV? Sí. O sea, puede, digamos, dar la alerta de le puede estar pasando esto, sí. Digamos, puede no haber tenido otra manifestación. Vos decís no conocer... enfermedad coronaria o alguna otra cosa. Exacto. Sí, puede ser digamos, lo inicial. Muchas veces pasa, de hecho, pacientes que se conocen sanos hasta ese momento y bueno, en realidad uno indagando un poco más y estudiando obviamente el caso, detecta que había una hipertensión solapada, una diabetes ahí incipiente, que la hipertensión es el asesino silencioso, o sea, no nos da síntomas. Cuando nos da síntomas ya tenemos algo de daño. Bien. ¿Y cómo es el tratamiento cuando una persona llega con estos síntomas? Digo, una de las cosas importantes, tengo entendido, es no dar ningún medicamento, ¿no? Exactamente. Lo importante es poder llegar a alguna institución, algún centro donde puedan los pacientes ser evaluados y recibir los tratamientos específicos, ¿sí? Hoy día tenemos tratamientos que se aplican en determinada cantidad de tiempo, por ejemplo, antes de las 4 horas y media. Algunos pacientes, ¿por qué recalco algunos? Porque estos medicamentos tienen un criterio de selección de pacientes muy importante. ¿Por qué? No es que uno no quiera aplicárselos, sino que a veces aplicándoselos los exponemos a mayor riesgo, ¿sí? Entonces se valoran dentro de esas 4 horas y media con evaluación clínica, neurológica, imagenológica, de laboratorio, se valora al paciente y se ve si es candidato para aplicar los tratamientos específicos, que es una medicación que se aplica endovenosa, ¿sí? En algunos casos, que son avances de los últimos años, que por suerte hay muchos grupos de estudio a lo largo de todo el mundo que se dedican a estudiar puntualmente cómo mejorar cada vez más estos tratamientos. Se han ideado técnicas para cuando hay un trombo, un coágulo dentro de una gran arteria, poder retirarlo mecánicamente. O sea, son técnicas hiper ultra sensibles y están obviamente siempre en manos de expertos en el tema y que están muy entrenados en esto para poder realizar ese tipo de técnicas también en pacientes seleccionados, ¿sí? ¿Qué pasa si uno no está dentro de los pacientes seleccionados? Que es una pregunta que siempre se hace. La selección que se hace rápido, me imagino. Obviamente, es gente muy entrenada es un equipo que se dedica a stroke y obviamente están entrenados para hacerlo en un tiempo. Se trabaja tranquilo, pero en un tiempo determinado. Cuando yo no soy candidata a los tratamientos específicos, voy a tener una internación en una unidad de cuidados especiales y obviamente se van a valorar todos los factores de riesgo, mi situación clínica. La internación siempre es, digamos, una instancia que yo considero que es favorable para el paciente porque también se lo puede cuidar y se lo puede acompañar en ese proceso, más allá de que reciba o no el tratamiento específico, ¿sí?
Esa intervención que vos decís, de la extracción mecánica, digamos, ¿se hace aquí en la ciudad de Rosario también, por ejemplo? Bien. Para lo que vos contás, un poco habría que estar atentos sobre todo a una cuestión preventiva, ¿no? O sea, trabajar sobre los factores de riesgo y bueno, y estar atentos a que las primeras manifestaciones se dirijan rápidamente a recibir atención, ¿no? Exactamente, es un poco el objetivo de las jornadas, tanto de la charla que vamos a dar como el domingo también vamos a hacer una actividad al aire libre, para llegar un poco a la gente, repetir los síntomas y signos hasta que haga falta, eso no hay ningún problema, y obviamente que cada uno pueda también tomar conciencia y conocer cuál es su riesgo de tener un evento cerebrovascular y bueno, y armar un plan con el médico. Él puede ser el clínico, puede ser el cardiólogo, puede ser el neurólogo, el médico de familia, el médico de nuestra confianza, el de la familia, el amigo, el médico amigo, armar un plan para modificar eso, porque realmente es una enfermedad muy prevalente. Es una enfermedad que se ve en todas las edades de la vida, no es que le va a pasar al abuelo, nos puede pasar a cualquiera, y es tratable, prevenible. Eso es lo más importante que nosotros queremos que la gente sepa. Es interesante la cantidad también de enfermedades que uno se da cuenta que con solo tener una vida relativamente saludable, hacer un poco de ejercicio, tener una buena alimentación y algunos chequeos, como bueno, la mitad de las enfermedades más o menos se previenen así, te diría. Yo te agregaría un factor más que creo, no recuerdo si estaba en la lista que vos planteas ahí, pero que también es mucho más difícil de no sé si de controlar o de verte de prevenir, que es el estrés, ¿no? Tal cual. Me parece que es no está por lo menos formalmente entre la lista de los 5 más frecuentes, pero por ejemplo tenemos las arritmias cardíacas también, que cuando uno las detecta y las trata oportunamente puede evitar coágulos o trombos, el uso de drogas ilícitas o drogas recreativas, algunas enfermedades de la sangre que alteran la coagulación y hace que podamos estar más expuestos a generar trombos, y obviamente la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés, como vos nombrás, es una pregunta que me hacen frecuentemente en la consulta, y yo siempre cuento que el estrés colabora negativamente con cualquier enfermedad, y genera un montón de cambios internos a nivel neuroquímico, si se quiere, que nos favorece a un montón de cuestiones. Aprender a manejar el estrés y a afrontar el estrés también es un desafío para la sociedad que nos toca hoy día. El estrés está. Si nos mudamos a Cancún, vamos a tener estrés igual, porque allá debe haber también cuestiones. La cuestión es cómo uno se para frente al estrés. Sí. Si laburás en Cancún, tenés estrés. Si estás de vacaciones, bajan los niveles. Calculo, sí. En general. Sí, no podés estar de vacaciones claro, toda la vida, claro. Entonces... Pregunta Juan Carlos, dice, ¿a una cierta edad se hacen chequeos una vez cada tanto sobre ACV? ¿Hay alguna forma o no? Bueno, lo puede hacer, sí, tengo muchos pacientes que vienen, que son sanos y que vienen a ver cómo están, básicamente. Sí, es una consulta preventiva que se basa un poco en el chequeo y el rastreo de estos factores de riesgo, de valorar la situación familiar del paciente, si tiene antecedentes, papás, hermanos, o si ha tenido ACV previos, si es varón, más de 60 años, que estos son algunos de los factores de riesgo no modificables. No podemos hacer nada si somos un varón, si soy un varón de 60 años, pero sí puedo saber que tengo un poquito más de riesgo por mi edad e ir a chequearme. Bien, así que es válido también hacer esa consulta. Sí, digamos. Sí, por supuesto. Bien, que sí. Y te quedas tranquilo y demás. Exacto. Bien. Virginia, ¿algo más que nos haya quedado? Digo, ¿cuáles son también, no sé, cuánto avanzó en este último tiempo la ciencia en relación a esto? Digo, ¿se alargaron los tiempos para poder revertir los efectos de un ACV? ¿Hay mejor perspectiva en función de las recuperaciones después de estos accidentes?
Bueno, en estas técnicas últimas que yo te contaba, tanto en el acceso al tratamiento específico como a esta exclusión del coágulo, del trombo, de la arteria, hay algunos tiempos que se han alargado un poquito, no demasiado, por eso siempre insistimos en que lleguen siempre antes de las 3 horas de iniciada los síntomas, y realmente hay muchos avances en todo lo que es neurorehabilitación también. Hay muchos estudios en curso con drogas más específicas, y obviamente siempre en cardiología con medicación nueva, con nuevos abordajes de la presión arterial, y bueno, ni hablar la parte de endocrinología y clínica general, que también hacen a este cuidado del paciente, tanto en prevención primaria, el paciente sano, como el paciente que ya ha tenido un evento, para prevenir un segundo evento. Bien. Bueno, recordamos la actividad, ¿te parece? Para este martes. Dale. El martes 29 de octubre a las 7 de la tarde los esperamos en Boulevard Oroño 1431, una charla abierta a la comunidad sobre ACV para detectar, tratar y prevenir. Y el domingo 3 de noviembre a las 10 de la mañana en calle Oroño, entre San Lorenzo y Urquiza, los esperamos para emprender algunas cuadras de caminata con actividades también destinadas a conmemorar este día del ACV y poder empaparnos de lo que es la prevención y la detección precoz. Bien, buenísimo. Sí, lo vamos a estar también anunciando por las redes a colaborar en esta distribución. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. La neuróloga Virginia Tejada Jacob, coordinadora de la Clínica de Enfermedades Cerebrovasculares de INECO.